Esta noche en 24 horas se tiran la pelota. Todos los involucrados en el escándalo del Diño Gate deslindan su responsabilidad. El más categórico es el imputado Wilmón de Sousa Lira, quien aseveró que fue Dalia López Troche la que les proveyó los documentos de contenido falso a él, a Ronaldinho y a su hermano. Dalia López en la mira. Tras saltar el escándalo de los documentos falsos, la Subsecretaría de Tributación investiga a varias empresas de Dalia López al detectar millonarias inconsistencias en sus declaraciones juradas. Su situación se complica con la renuncia de sus abogados porque no les dijo toda la verdad. Coronavirus asesino. Mientras en Paraguay descartan versiones sobre posibles casos sospechosos, en otros países el virus sigue atacando. Brasil suma 13 enfermos, Colombia ya confirmó su primer afectado y en Italia contabilizan 197 muertos, 49 en un solo día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas, algunos de los títulos destacados, mucha información. De hecho, ya arrancamos saludando a Mercedes y porque lo tenemos a Juan Carlos. Hola Mercedes, ¿cómo te va? Así mismo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Rápidamente hasta judiciales. Consultas que puedan hacer. Doctor, ¿qué fue lo que se resolvió, doctor? ¿Qué fue lo que se resolvió con respecto al caso Ronaldinho y su hermano, primeramente, doctor? Con relación a Ronaldinho y a su hermano, esta magistratura resolvió darle el trámite previsto en el artículo 314 del Código Procesal Penal, el segundo párrafo. ¿Eso qué implica? Eso implica la remisión a la Fiscalía General del Estado para que se ratifique o rectifique en la solicitud del fiscal inferior. ¿Existen dudas sobre lo que determinan los fiscales del Pino y Saprissa, por eso da lugar al trámite de oposición? Es criterio de esta magistratura darle el trámite previsto en el 314 por considerarlo así y está dentro de las facultades del juzgado. ¿Por qué lo considera así, doctor? ¿Por qué esa duda? No es que existan dudas, sino que puede haber una disparidad de ciertas cuestiones o criterios que me dan la facultad de poder darle el trámite previsto en el 314. ¿Puede a la fiscal general quien deberá a la fiscal general? Porque ayer se presentó el requerimiento de criterio de oportunidad. Hoy el fiscal en la audiencia se ratificó en su postura y ante la ratificación de la postura del fiscal, esta magistratura consideró darle el trámite previsto en el 314. ¿Alguna medida cautelar para Ronaldinho y su hermano? No existen medidas cautelares para Ronaldinho y su hermano. De hecho, ellos no están imputados. Acá hubo una solicitud de criterio de oportunidad y ellos no se encuentran con ningún requerimiento de medida cautelar. No existe peligro de fuga. ¿Puede volver a Brasil? Actualmente ellos no se encuentran con medidas cautelares que lo prohíban salir del país. ¿Son libres? ¿Cuánto tiempo tiene para responder el trámite? ¿La fiscalía cuánto tiempo tiene para 10 días. Pero puede irse del país. Y desde el momento que no están con medidas cautelares y están en pleno goce de su derecho de libertad, disponen. Sousa Lira va, sí, se decretó la prisión de Sousa Lira en razón de que no tiene arraigo suficiente y existen elementos suficientes que hacen decidir a esta magistratura la prisión del mismo. El caso de las dos mujeres. Las mujeres están con arresto domiciliario, se decretó el arresto domiciliario de ambas en virtud del requerimiento fiscal. ¿Cuál es el elemento por el caso Wilmonde? ¿Usted consideró los elementos para aceptar la prisión preventiva? Y primeramente existe el peligro de fuga al no tener arraigo suficiente este señor, al estar hospedado en un hotel y no tener nada más que eso,
existe un peligro de fuga latente de parte del señor. Ahora, doctor, Sosa Lira declaró ante su juzgado. Declaró y tuvo una declaración que tuvo muchísimo, que duró muchísimas horas. Ahora, ¿qué posición tuvo el Ministerio Público con respecto a esta declaración que realizó el día de hoy este empresario? No, el Ministerio Público se ratificó en su requerimiento de prisión para este señor y posteriormente él realizó todas sus manifestaciones y quedó ahí. En su declaración, Sousa Lira responsabiliza a Dalia López como la responsable de entregar los documentos adulterados. No quisiera contestarte eso porque no quiero caer en una valoración o en una opinión que pueda ir en contra de la imparcialidad de la objetividad. Se rectifica, por ejemplo, y pide imputar a Ronaldinho, y si él no está, ¿cómo va a hacer? Porque el Brasil no extradita a sus connacionales. ¿Puede salir entonces? Es una buena pregunta para el Ministerio Público. O sea, que puede ordenarse la detención ahora de él o no. Ahora, ordenarse la detención de él. Y si se rectifica, el Ministerio Público, ustedes saben que es el director de el órgano director de la investigación y es el órgano encargado de los requerimientos. Queda todo en manos de la Fiscalía, doctor. Está en manos de la Fiscalía. Muchísimas gracias. El magistrado Mirko Balinotti, entonces, brindando detalles, le dio lugar al trámite de oposición. Es la Fiscalía General del Estado. La fiscal general Sandra Quiñones es la que debe determinar si se ratifica o no este criterio de oportunidad para que finalmente el ex futbolista Ronaldinho Gaúcho sea desligado ya de esta causa. Lo que decíamos también es que este empresario Vismonte Sousa Lira será derivado a la cárcel de Tacumbú, en tanto que Esperanza Galloso y María Esperanza Caballero fueron beneficiadas con el arresto domiciliario. Mercedes Carlos. A ver, Juan Carlos, nos gustaría si nos podías explicar, por favor, de lo que determinó el magistrado, porque ya tomamos esa parte donde daba las explicaciones y cierta confusión con uno de los procesados y los hermanos, el hermano de Ronaldinho y él también. Ronaldinho y su hermano, Roberto. Finalmente, ¿qué determinó? ¿Se allanó también el juez al pedido de la Fiscalía? No. Se le va a dar el trámite de oposición. Ahora, esta solicitud del criterio de oportunidad que solicitó el Ministerio Público, los fiscales Delfino y Saprissa, tiene que ser definido, ratificado o no por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. En el caso de que se ratifique, ahí sí vuelve hasta el magistrado para determinar este criterio de oportunidad, que en pocas palabras sería simplemente aplicarle una sanción social para ya desligarlo de esta causa. Pero lo que preguntaban justamente los colegas es la preocupación. ¿Qué pasa si Ronaldinho decide viajar nuevamente al Brasil? Sí. No tiene ninguna imputación, no tiene ninguna orden de arresto. Claro. ¿Qué pasa si la Fiscalía decide mañana imputarlo y él ya viaja esta noche? Es una situación que deben responder los fiscales de la causa. Tiene 10 días el Ministerio Público para definir esta situación. Bueno, porque sí. La situación entonces de Ronaldinho ahora sigue siendo la misma. Él es libre de tomar la decisión Claro, que él está quiera tomar. libre. Hay una cuestión de voluntad de someterse a la justicia paraguaya, pero más allá de eso no tiene ninguna obligación al respecto. Exactamente, decían sus abogados que ellos van a permanecer en nuestro país hasta que esto se defina, que llegue a un final razonable por todo lo que habían ellos brindado en sus declaraciones, toda la ayuda y los nombres que habían dado para poder determinar esta situación. Fue que entonces los fiscales decidieron darle este criterio de oportunidad para que finalmente él sea desligado de esta causa. Y otro aspecto importante en el transcurso de la tarde, lo que pasa con el empresario Vismonte Sousa Lira. Él se presentó aquí y finalmente brindó declaración ante los fiscales que estaban también con el juez Balinotti y cambió totalmente lo que se creía hasta ahora de lo que había ocurrido. Él dijo que Dalia López, la empresaria, la presidenta de la Fundación Fraternidad Angelical, era quien le había entregado a él todos los documentos de contenido falso y que incluso, a diferencia de lo que habían dicho los abogados Ronaldinho, que le habían entregado estos documentos en Brasil, estos papeles se dieron en el salón VIP del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cambiando totalmente el panorama de lo ocurrido. Y es más, decían que Vismonte Sousa Lira ingresó a nuestro país 2 días antes ya con una cédula paraguaya de contenido falso. Directamente ellos responsabilizaron completamente esta situación
a la empresaria Dalia López. E incluso esto derivó en que los abogados, que ayer, recuerdan ustedes, una conferencia de prensa bastante extensa que tenía a la cabeza el ex fiscal Hugo Volpe, finalmente decidieron renunciar a la defensa de Dalia López. Hoy esos 3 abogados que teníamos ayer en imágenes, tan solo a esta misma hora, finalmente hoy renunciaron a su defensa. Sí, exactamente. Estamos escuchando con mucho ruido el micrófono. No sé si es una interferencia o no. Tenés razón. Yo creo que ahora la gran responsabilidad es de la Fiscalía para armar este rompecabezas entre una versión, la otra también, a ver si la versión de Ronaldinho coincide con lo que dijo hoy el empresario brasileño, a ver también si la Fiscalía convoca a la empresaria. Una cosa es responsabilizar a alguien, otra cosa es demostrar que esa responsabilidad realmente compete a esa mujer. Pero también hay que entender que dónde se hizo esa falsificación, porque hay una gran responsabilidad por parte del Departamento de Identificaciones. Simplemente con un ejemplo, la correlatividad de las cédulas, por ejemplo, tanto Ronaldinho, su hermano, y del empresario. Sí. Hay una correlatividad, significa que alguien desde dentro filtró el número, porque no creo que el brasileño haya podido él acceder a esa información privilegiada. Exactamente, Carlos, es lo que decía el abogado Enrique Kronawetter, que esta señora, esta empresaria Dalia López sería la cabeza de toda esta situación y que incluso en un momento dado ellos no sabían cómo podían actuar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, teniendo en cuenta que Vismonte no tenía contactos más que con ella aquí en nuestro país y que supuestamente Dalia López le dijo que no se preocupen, que ella se encargaba de todo y fue así que habrían conseguido el salón VIP del Aeropuerto Internacional y que en ese sitio supuestamente le habrían entregado todos esos documentos. Eso es a cuestión a probar. Llamativamente, Dalia López Astorano fue convocada por el Ministerio Público para brindar su declaración y como dijimos hace minutos, Carlos Mercedes, ayer todos los abogados que se encargaban de su defensa deslindaban en todo momento cualquier tipo de responsabilidad. Hablaron de que no conocían al empresario, que simplemente lo conocían a nivel de comercio, que no sabían de cómo se había conseguido traerlo a nuestro país y finalmente todo eso se tiró por tierra hoy con la declaración del empresario brasileño. Repasemos esta confirmación. Sousa Lima entró 2 días antes también con documento paraguayo. Sousa Lira, sí, el empresario Vismonte Sousa Lira, según el abogado Enrique Kronawetter, ingresó 2 días antes que llegue Ronaldinho Gaúcho a nuestro país, ya con una cédula paraguaya de contenido falso. ¿Y es él algo qué también dice? Nuevo para nosotros. ¿Quién le dio la cédula? Vismonte no Él quiso hablar también, en Dalia ningún le dio momento. la cédula a él para que pueda Dalia ingresar. López. Según la versión del abogado Enrique Kronawetter, que le dijo su defendido, fue la empresaria Dalia López quien le hizo entrega de ese documento a él y también al futbolista y a su hermano. Bueno, esas versiones tienen que coincidir con lo que dijo Ronaldinho, su hermano Roberto y ahora con lo de Sousa Lima. Y con algún circuito cerrado del aeropuerto, porque es muy fácil identificar la entrega de documento en propias manos de una persona a otra, teniendo en cuenta que esta sala VIP cuenta con circuito cerrado. Allí también se podrían aclarar estas imágenes en donde supuestamente se dio este hecho de intercambio de documentos. A ver, tenemos, si nos aguardás, no te muevas, Juan Carlos, sí, las declaraciones justamente del abogado de Sousa Lira, que charló para nosotros y bueno, esto decía en conferencia de prensa. Mi cliente señaló de que todo lo que a él empezó a sorprender el evento en sí cuando se hizo una primera operación de acercamiento para explorar el clima empresarial en Paraguay y se consiguió la documentación y la esposa de mi cliente se trasladó hasta Asunción en varias oportunidades para cumplir con las exigencias de la documentación para abrir la empresa. Entregó los códigos de acceso a su aparato celular para que la Fiscalía analice cada uno de los mensajes donde va a poder plasmar todo lo que él dice a través de los mensajes de WhatsApp. Lo que dijo mi defendido en la declaración es que incluso tiene imágenes de los documentos que envió esa señora. Entonces, cuando viene la señora de mi defendido al Paraguay, viene para completar la documentación porque había unos asesores legales y asesores contables para abrir la empresa en Paraguay. En realidad no solo a mi cliente, a todos le entregó esta señora. Así es lo que dice mi defendido. Yo no sé lo que dice el señor Ronaldinho, todo. No, esa cédula la envió la propia señora Dalia. Claro, pero Wilmonte la utiliza. Y bueno, pero está bien, pero eso lo que pasa es que se hizo la gestión a través de ella. Estaba también, creo que el marido, eso dice en la declaración, mi defendido, que aparentemente el marido le dice, tenemos que entrar, vamos a pasar porque hay una persona, no sé qué pasar. No,
despreocupate que acá nosotros manejamos esto. Una cosa es la cuestión del uso llamativo y otra cosa es de si él produjo o usó a sabiendas un documento de contenido falso, y eso no surge. Bueno, entonces, Juan Carlos, ¿qué sigue allí en este punto en donde estás? ¿Alguna declaración más? ¿Se espera a alguien más? Nosotros simplemente estamos aguardando la salida del ídolo brasileño Ronaldinho Gaúcho. Todavía no ha salido, al menos por esta puerta. Sabemos que existe una puerta lateral por el que ingresaron muchísimos funcionarios a quitarse fotos. Como hecho anecdótico, ¿verdad? A eso de las 15 horas, cuando estábamos llegando aquí a la cobertura, había unas 50 personas entre funcionarios, hijos de funcionarios, policías, guardias, que estaban haciendo fila aquí con nosotros en este pequeño pasillo con el simple deseo de quitarse una foto. Finalmente fueron ingresando uno a uno y creo que finalmente todos consiguieron la instantánea con el exfutbolista. Simplemente como hecho anecdótico, porque eso cortaba constantemente que esto tenga continuidad. Entre que hablaban con el empresario Vismonte Sousa Lira, se daba ese hecho de que ingresaban toda cantidad de personas, niños. Inclusive tenemos imágenes aquí con nuestro compañero Tulio Dávalos. O sea, la declaración se veía interrumpida. Su madre, funcionaria. No. El empresario Vismonte Sousa Lira estaba dando su declaración, que duró aproximadamente 3 a 4 horas. En ese lapso de tiempo, Ronaldinho se encontraba sentado en una de las oficinas aquí dentro de este pasillo. Momento en el que fue aprovechado, le consultaban los guardias de seguridad si tenía predisposición para quitarse fotos y él decía que sí. Iban ingresando los funcionarios. La situación que fue resaltada inclusive por los colegas brasileños, el nivel de idolatría que tiene este exfutbolista aquí en nuestro país. Niños, hubo un adolescente que estuvo con nosotros aproximadamente por 5 horas con uniforme de colegio hasta que finalmente uno de los guardias la hace ingresar y finalmente consigue la foto. Entraban por este sitio y también hay una puerta aquí, salón lateral, donde otros funcionarios hacían lo propio, siempre con la buena predisposición de Ronaldinho Gaúcho para quitarse esa fotografía. Finalmente, cuando él tuvo su oportunidad frente al juez Mirko Balinotti, es que se cortó este tema de las fotografías, pero sí, como hecho anecdótico, se resaltó eso porque duró varias horas. Mucha gente se hizo presente aquí en el Palacio de Justicia. Estamos en la Torre Norte, en el 4º piso. Bueno, entonces, pendientes ahora a la determinación de la Fiscalía General del Estado. Igual hay una brecha de 10 días que establece justamente los tiempos procesales para que se expida la Fiscalía si se ratifica en su decisión. Y si eso ocurre, finalmente va a tener que volver hasta el juez para determinar la sanción, entre comillas, ya que terminó él reconociendo el delito, el hecho, y bueno, una sanción económica de donación a alguna entidad benéfica para finalmente librarse del todo este proceso. Yo creo que hay muy buena voluntad por parte del ex astro del fútbol brasileño para resolver y volver a su país sin ningún tipo de inconveniente, porque es un hombre que recorre mucho, no es un hombre que va a permanecer en Brasil, que permanentemente tiene viajes al exterior. Afortunadamente puede volver. No, acá o a cualquier parte del mundo, y le va a complicar mucho si tiene un proceso judicial, no se presenta y finalmente el juzgado ordena su detención vía Interpol. Va a ser mucho más complicado. Mejor que se quede, resuelva. Evidentemente hay una muy buena predisposición por parte de la justicia, cosa que ya llamó la atención también del jurado de enjuiciamiento de magistrado, que pidió todos los papeles del por qué esta celeridad y por qué de esta ayuda, entre comillas, que extiende la mano a la Fiscalía. Mucha benevolencia por parte de la Fiscalía, ¿verdad? A diferencia de otros casos. De todas maneras, Ronaldinho ya tiene todas sus actividades y compromisos cancelados. No está cumpliendo con ninguna de las actividades que tenía prevista en esta semana. Hoy, por ejemplo, se realizaba la inauguración de un casino en donde él era el invitado de honor, en donde los invitados estaban de largo, elegantes, que asistir al lugar, y él era la figura principal de esta inauguración de casino, que finalmente se va a hacer la inauguración, pero sin la presencia de la figura central. Él tiene canceladas sus actividades, pero continúa entonces en Paraguay. Juan Carlos, estamos... Simplemente para agregar lo de su presencia en el casino y también el lanzamiento de su libro autobiográfico. Genio de la Vida es el nombre del libro, donde él relata todas sus peripecias desde que era un jugador de las inferiores hasta que se convirtió en una estrella mundial. Eso también fue cancelado, pero realmente hay que ver si Ronaldinho aguarda todo este tiempo, si se cumple este plazo de 10 días o se adelanta todo esto. Ya mañana el Ministerio Público, la fiscal Sandra Quiñones, ratifica o no este pedido
que hicieron los fiscales, reitero, Delfino y Saprissa, con respecto a este criterio de oportunidad para darle ya esta sanción y que termine esta novela que tiene aquí ya muchísima gente. Nos decían a los periodistas brasileños cuando conversábamos con ellos que a ellos les llama mucho la atención esta situación, porque ella tenía toda su documentación en regla. Él en noviembre del año pasado ya había resuelto todo este tema de la denuncia que habían hecho por delitos medioambientales e incluso había pagado parte de una millonaria multa. Entonces él no tenía la necesidad de tener documentación paraguaya falsa. Él con sus propios documentos podía manejarse ya en cualquier país. Sí, así mismo, esa es la parte extraña que llama la atención, sobre todo porque teniendo la documentación, ¿qué necesidad tenía de presentar otra documentación que no correspondía? Pero bueno, estamos atentos, Juan Carlos, volvemos contigo en instantes cuando la información así lo amerite. Así será, compañeros. Allí vemos las imágenes del casino que se tenía que inaugurar hoy. El libro todavía no fue lanzado en Brasil. Sí, en Europa. En Europa, sí. En Brasil todavía no. Se iba a realizar a nivel sudamericano, primero en Paraguay. Bueno, seguimos hablando de este tema porque de hecho que tiene y va a seguir teniendo muchas repercusiones, no solamente la situación de Ronaldinho y su hermano, sino también de los otros empresarios que rodean estos episodios de estos días. Por ejemplo, hay varias firmas, varias empresas que están vinculadas a la señora Dalia López y que de hecho están siendo investigadas por la CEPRELAB. Continúa la investigación con relación a los documentos falsos. No prestó declaración el brasileño Wilmon de Souza Lira, representante de Ronaldinho. El hombre prefiere guardar silencio ante los medios. La policía investiga las conexiones. El comisario Gilberto Fleitas, de Investigación de Delitos, dijo que hasta el momento no se halló a ningún policía en el esquema de falsificación, aunque no descartó que existan grupos mafiosos que se dediquen a falsificar el contenido de estos documentos. Puede que haya una mafia. En cualquier país del mundo existe eso, pero en este caso en particular, la utilización del pasaporte paraguayo por un ciudadano brasileño, ídolo mundial, que una persona haya querido ingresar con ese pasaporte a esta persona, mi inteligencia no me permite decir que estaría detrás una mafia. El mafioso maneja muy bien esa situación. Considero que esta persona que trató de ingresar o que ingresó a Ronaldinho con un pasaporte paraguayo, más bien sería un principiante o una persona que está queriendo iniciarse. El casino Vivant se desliga del escándalo Ronaldinho y afirma que el empresario Nelson Luis Beluti, quien trajo a Ronaldinho al país, ya no forma parte del grupo que administra este local. Se mencionó en algún momento algún tipo de vinculación entre Beluti y... Atención. Bueno, está saliendo Ronaldinho de tribunales, Juan Carlos o Mariano. Mariano, ¿me escuchás? Asediado por la prensa, también por los fanáticos que se acercan al lugar. Vamos a tratar de escuchar si es que alguna declaración da en este trayecto. Audio ambiente, por favor. Bueno, de esta forma se retira Ronaldinho. Vamos a ver si Roberto también habla. Bueno, se retiran así los hermanos Ronaldinho y Roberto de esta forma aquí del Palacio de Justicia. Compañeros, ven ustedes la imagen y ya bajan directamente para poder retirarse aquí de tribunales luego de la resolución que también ustedes ya escuchaban de hecho por parte del juez. Costó bastante por la seguridad misma que rodea a Ronaldinho Gaúcho, pero ahora ya se retiró finalmente aquí del Palacio de Justicia, compañeros. Al hermano también no se lo ven las imágenes, él iba adelante, detrás. Sí, también Roberto, los dos. Los hermanos Roberto y Ronaldinho acaban de salir por este ascensor. Los dos hermanos que de hecho llegaban hoy al filo del mediodía, recién a esta hora se están retirando. Durante todo el tiempo permanecieron aquí en Palacio de Justicia. Incluso nos decían que, además lo que contaba Usher, de que funcionarios ingresaban también para tomarse la fotografía, como que se tomaba algunos descansos también Ronaldinho ahí en el sofá esperando en la antesala del juez. Sí, se lo ve relajado, Mariano, en todo momento, inclusive con buena predisposición hacia sus fans. Ahora se lo ve con una sonrisa amplia ingresando al ascensor.
Sí, efectivamente, muy tranquilo, muy sereno Ronaldinho Gaúcho. Incluso en un principio, cuando saltaba esta noticia del escándalo de los documentos, su abogado Adolfo Marín hablaba de que anímicamente se lo veía un tanto afectado. Sin embargo, hoy ya con una suerte mucho más tranquila, un futuro mucho más, por así decirlo, positivo para lo que podría ser la libertad o no de Ronaldinho, creo que su rostro lo explica y lo demuestra perfectamente. Él sale incluso entre sonrisas, no dijo nada, solamente ustedes vean esas imágenes, salía sonriendo aquí por este angosto pasillo, cuarto piso, baja hasta planta baja ya para posteriormente retirarse a bordo de sus vehículos. Hay que ver también con respecto al sitio donde va a estar Ronaldinho, porque nos pasaban también el dato Mercedes, Carlos y compañeros, de que habría cambiado de hotel. De que ya habría cambiado de hotel Ronaldinho Gaúcho. Veremos si eso se confirma o no, si es que él decide salir hoy mismo del país, porque de hecho ustedes escucharon lo que decía el magistrado. Se da trámite de oposición y será la Fiscalía de Paraguay la que tenga que decidir si es que tiene o no algún tipo de responsabilidad en este ilícito. Bueno, entonces no se estaría quedando más en el YAT. Claro, es el dato que nos acaban de pasar, de que ya no se hospedará en el mismo hotel de Lambaré, de que cambiará de hotel. Veremos si es que decide pasar la noche, porque así como están las cosas, no olvidemos, Mercedes Carlos, de que a él lo traen los agentes de investigación de delitos a la sede de la Fiscalía, por ejemplo, desde su hotel hasta la Fiscalía. Para la declaración de hoy, aquí en Palacio de Justicia, también a él lo traen desde su hotel hasta el Palacio de Justicia al mediodía. Entonces, con él no se da ese trámite que suele darse con otras personas procesadas que tienen que pasar primero por el Departamento de Investigación de Delitos y esas cuestiones para después poder optar por su libertad. Ahora mismo, en esta noche, Ronaldinho Gaúcho, su hermano Roberto, salen aquí del barrio Sajonia y ellos tienen total libertad de decidir qué rumbo tomar y hacia dónde ir. Bueno, vamos a estar pendientes, siguiendo de cerca qué pasa con ellos. Hay un reporte de inmigraciones y abandonan el país. Si lo hacen vía aérea, si lo hacen vía terrestre, pueden cualquiera de las maneras usar como sistema de traslado para salir, pero repito, no creo que lo hagan, ya demostraron buena predisposición y van a quedarse a resolver. Creo que la Fiscalía no va a tardar mucho tiempo, no creo que eso los 10 días de plazo. Sí. Exactamente, yo creo que para el lunes esto va a estar resuelto a más tardar. Gracias, Mariano, por este reporte. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, y finalmente este caso también derivó la renuncia al director de Migraciones. Hoy ya tenemos nueva directora, nos cuenta más detalles. Alexis Aveiro, ¿cómo estás? Buenas noches. Mercedes Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y a propósito de este escándalo, la única cabeza rodante, o en este caso renunciante, fue la de Alexis Penayo, el director de Migraciones. Ayer lo hacía inclusive dando su descargo antes de retirarse como titular de esta dependencia del Ministerio del Interior. Ya rápidamente en la fecha, mediante el decreto presidencial, es nombrada María de los Ángeles Arriola. ¿Quién es ella? Una mujer ya con mucha antigüedad, es funcionaria de carrera del Ministerio del Interior, inclusive estaba ocupando la Dirección de Asuntos Internacionales. En su momento, allá por el año 2018, ocupó la titularidad de esta dirección. Y ya al momento de asumir hacía referencia a los puntos fuertes y evidentemente a las debilidades de un sistema que quedó al descubierto. Es por eso que ella insistía primeramente en utilizar todos los recursos tecnológicos con que cuenta la Dirección de Migraciones para detectar, por ejemplo, si un documento es apócrifo, falso o no. E insistía además en la capacitación de todo el funcionariado, no solo del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, sino también en todos los pasos fronterizos en donde se realizan gestiones de ingreso a nuestro país. Esto decía al momento de su asunción la directora de Migraciones, pero previamente conversábamos con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, con relación a si hubo o no también cierta vulnerabilidad por parte del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, y él en esta ocasión destaca el trabajo de quienes están a cargo de identificaciones, porque evidentemente ellos dan el aviso y hace que saltara la alarma y la alerta con respecto al ingreso irregular de Ronaldinho a nuestro país. Esto decía.
creo que identificaciones no tuvo nada que ver. Es más, fue la institución que denunció ante el Ministerio Público esta irregularidad. Nadie se autoincrimina, a pesar de que la Constitución dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero fue la identificación de la institución la que presentó la denuncia y bueno, la habrán escuchado ustedes al director. Lo positivo del caso esta vez de alertar. Claro, porque fíjense ustedes, si hubiera complicidad, esto se hubiera tapado y el señor Ronaldinho hubiera caminado por ahí con su pasaporte escondido. Hubiera chuleado más. Hubiera chuleado más, hubiera gambeteado más y no le salió. Yo sostengo que este señor no tenía que haber entrado y creo que ahora no tenía que haber salido. Hablamos de María de los Ángeles Arreola, una antigua funcionaria del Ministerio del Interior, y ella, como anteriormente ya mencionábamos, además insistía en la capacitación de todos los funcionarios y además recibía el respaldo del ministro con respecto a que una de las dependencias y una de las direcciones que hasta ahora se encuentra rezagada en cuanto al presupuesto y con respecto inclusive también a el pago de sus funcionarios es la Dirección de Migraciones. Es por eso que como es una institución que depende de sí misma a través de la recaudación, van a insistir evidentemente en la recaudación para mejorar las condiciones laborales de sus funcionarios. Vamos a insistir en la colaboración con la Policía Nacional en cuanto a lo que es el Departamento de Identificaciones. Vamos a insistir en el trato con las personas, hacer las preguntas correctas al extranjero que llega. Ver eso, la embajada, recuerdo ahora en el tiempo que estuve en la embajada americana, nos habían otorgado un curso de para lo que es el detectar los documentos, ¿verdad? Entonces vamos a insistir de vuelta en eso, en llegar con la cooperación de la Embajada Americana y de otros estamentos de manera a capacitar a estos funcionarios en materia de documentación. Yo creo que es... El trato sí, porque como diría el ministro, es la primera cara del país. Bueno, es lo que indicaba entonces la nueva titular de la Dirección Nacional de Migraciones. El señor Carlos Troche tiene más informaciones para ustedes. Bueno, y tiene que ver justamente con todo este escándalo. Estos ya son las consecuencias de lo que pasó con Ronaldinho. Una imagen última que nos llega también de lo que forma parte de esta salida de Ronaldo desde tribunales. A ver, escuchemos. Esto ocurrió hace instantes. ¿Escoltado otra vez por la policía? Sí. Como desde el primer momento que ingresó al país, escoltado por la policía, en este caso también. Independientemente de la cuestión procesal de Ronaldinho, es Ronaldinho. Hasta a mí me tienta la selfie, te diré. ¿Sí? Sí. ¿No lo vi en tribunales? Yo estaba en la fila 52. Me tienta la foto. Mirá que si me lo cruzo me saco una selfie con Ronaldinho, definitivamente. Te cuento que va a estar todavía un buen tiempo acá, ¿eh? Anótese, yo le veo el contacto. Bueno, igual, gracias a nuestros reporteros ciudadanos que estaban ahí, que inmediatamente compartieron con nosotros estas imágenes. Y como decía, sacando de lado el escándalo que significó su ingreso con pasaporte y cédula paraguaya falsificados los documentos, del escándalo a nivel mundial, bajo la lupa Paraguay por este hecho, es un gran show mediático la presencia de Ronaldinho. Valoramos su figura, claro, por supuesto. ¿Vamos a cambiar de tema? Sí, porque esto no tiene nada que
que, bueno, que nos alegre ni nos despierta esa curiosidad, sino que es una cuestión bastante complicada y grave. Vamos a hablar del dengue y del coronavirus, porque hoy en conferencia de prensa, como siempre lo hace la gente del Ministerio los días viernes, el ministro de Salud actualizó datos importantes de la epidemia del dengue, que ya causó 46 muertes en lo que va de este año. Y al mismo tiempo también desmintió la versión de que haya casos de coronavirus en el territorio nacional. Pese a que disminuyeron los casos de dengue a nivel país, la cifra oficial de fallecidos por esta enfermedad aumentó a 46 en lo que va del año. Aún así, desde el Ministerio de Salud se insta a la ciudadanía a no bajar la guardia en el combate al mosquito transmisor de la enfermedad. El descenso es bastante importante. Les decía yo que incluso ese descenso ya no es exclusivamente del epicentro de la epidemia, que es Asunción y Central, sino que en todo el país. En este momento estamos hablando de 131 fallecimientos que fueron estudiados a la fecha, de los cuales, siguiente por favor, 85 han sido descartados y tenemos 46 confirmados en este momento. En cuanto al coronavirus COVID-19, hasta el momento no existen casos confirmados en territorio nacional, aunque se tienen monitoreadas a unas 70 personas que viajaron a lugares con circulación de la enfermedad. Queremos destacar en este momento, el Paraguay no tiene casos actualmente. Tenemos 8 casos sospechosos, de los cuales 7 han sido descartados. Tenemos 1 en proceso en este momento, que va a ser procesado la muestra laboratorial en el día de la fecha, ¿verdad? Hay más de 70 personas que están siendo monitoreadas en este momento en aislamiento en sus hogares, que no presentan síntomas, que se encuentran bien. En la familia de coronavirus existe desde hace mucho tiempo, tiene más de 1000 virus distintos, ¿verdad? El que tenemos ahora, el que surgió en la China, el coronavirus 19, como se lo denomina, este virus es reciente, ¿verdad? Este es del que estamos hablando en este momento. Los coronavirus comunes, digamos, que tenemos en la población dan infecciones respiratorias también o de otro tipo bastante leves. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, durante la conferencia de prensa instó a la ciudadanía a no entrar en pánico ante el avance del COVID-19, resaltando que las medidas de prevención son las mismas que las de influenza, como por ejemplo el lavado constante de manos, el uso de tapabocas en las personas con síntomas de la enfermedad y toser con la flexura del codo. Bueno, la información que proviene de Europa, concretamente Italia, que es el país con más casos en el viejo continente, señala lo siguiente. Los muertos en Italia con coronavirus han ascendido a 197, después de que en las últimas 24 horas, en un solo día, se registraran 49 muertes. Y las personas contagiadas actualmente ya son más de 3.900, informó el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli. De los contagiados, 2.394 se encuentran hospitalizados con síntomas de diversa entidad, 462 reciben cuidados intensivos y 1.060 se recuperan en cuarentena en sus propios domicilios. Italia ha sumado así 4.636 casos positivos de coronavirus, de los que 3.916 personas siguen contagiadas, 194 fallecidos y 523 ya han sanado. Pero acá lo más destacado es que en un solo día, en 24 horas, casi 50 personas murieron. Bueno, vamos a hablar ahora de este tremendo accidente de tránsito, accidente rutero, pero lo desesperante fue este momento en el que el conductor no podía salir del habitáculo de uno de los vehículos involucrados. Alexis, contanos más. Mercedes, un rescate que se tornó muy dramático y difícil también el momento. Primeramente porque uno de los involucrados, el chofer de un camión de gran porte, quedaba atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo, que quedó prácticamente inutilizado. Se le suma a esto el intenso calor que le sofocaba a todos los rescatistas y la gran cantidad de personas que observaban, pero evidentemente no ayudaban. Este es el ambiente que se vivía. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese sector de la ruta que une la ciudad de Villa Gatimí con la zona de Curuguatú específicamente?
El conductor del vehículo que vemos en la parte posterior circulaba por ese tramo. Aparentemente no se percata de que ya había una extensa fila de vehículos a consecuencia de un cierre de rutas que estaba siendo desarrollado en ese momento por nativos de la zona. Entonces aparentemente intenta evitar chocar contra la fila de vehículos, sin embargo, a pesar de que ingresa contra otro carril, termina impactando contra un camión trasganado. Es así que finalmente se produce el vuelco y él queda atrapado. Y a partir de ese momento comienza la intensa labor de los rescatistas, quienes tras varios minutos lograron sacarlo del interior y rápidamente derivarlo a un centro asistencial. Bomba, eso es con la camioneta. ¡Mira ambulancia! ¡Ambulancia! Ya no, gente, yo. Patada de izquierda, cabra. ¿Dónde la ambulancia? Hoy mi ambulancia. Bueno, este terrible percance se producía sobre la ruta 34 Curuguateños, un tramo muy utilizado, evidentemente, para ingresar y salir a esa parte del departamento de Canindeyú. Específicamente, la víctima fue identificada como Carlos Alberto González Vázquez, de 58 años de edad. Conducía un camión sojero, impactó contra un trasganado y esta era la escena dramática que se vivió por muchos minutos en esa zona del país. 20:30 minutos en todo el territorio nacional, temperatura de 29 grados. Establecemos una breve pausa. Antes retornamos con más información. La información nos lleva hasta el Alto Paraná porque un presunto intento de feminicidio se produjo en una habitación de un hotel en la capital, allí en Ciudad del Este. Un hombre aparentemente utilizó el cable de un teléfono celular para intentar estrangular a una mujer en una de las habitaciones. Mujer con la que mantenía aparentemente, de acuerdo a los reportes oficiales, una relación extramatrimonial. El caso se registró en la mañana de este viernes en un hotel ubicado en el kilómetro 5,5 lado Acaraí de Ciudad del Este. Resultó víctima del intento de feminicidio Blanca Miriam Noguera de Almada, de 49 años de edad, quien presenta lesión en el cuello aparentemente a causa de un posible ahorcamiento por parte de su pareja, Erico Ramón Helman Santa Cruz, de 48 años, quien utilizó el cable de cargador de un teléfono celular. El hombre abandonó la habitación para posteriormente regresar e informar a los funcionarios del hecho, quienes alertaron a la policía. Como todo reo, niega implicancia que guarde relación con el hecho punible investigado y él manifiesta que no posee conocimiento del hecho. A las 6 de la mañana él abandonó esta habitación. 6:30 vuelve a ingresar, pero con la salvedad de que él sale con su vehículo sin su pareja. Es lo que llamó la atención justamente. Y sin dejar la llave, porque una costumbre que referente a las averiguaciones preliminares que hicimos, que él es un habitué del lugar, de este hotel, y cada vez que sale suele dejar la llave, ¿verdad? Y esta vez, llamativamente, yo creo que fue una coartada, presumimos que es una coartada que él mismo preparó, ¿verdad?, al efecto de desviar la investigación de los agentes policiales. Regresa a 06:30 horas. Y ahí ese es el momento que él comunica a la recepción de que su pareja fue violentada, agredida, ¿verdad?, que presenta rastros de sangre y que desconoce la circunstancia que ocurrieron los hechos.
Bueno, ahí hay una cámara de circuito cerrado que de repente pudo haber evidentemente, yo creo que el Ministerio Público va a solicitar la grabación en ese lapso, en el transcurso del tiempo, a partir de las 21 horas que entraron ayer hasta el horario que sucedieron presuntamente los hechos. La misma fue asistida y trasladada a un sanatorio privado para su atención médica. Afortunadamente ya está fuera de peligro. Aparentemente presenta un surco de ahorcamiento producido por una cuerda, un cable, ¿verdad? Y presenta varios hematomas, producto presumiblemente de una golpiza proporcionada por su pareja de momento. Aparentemente, según los datos, el trasfondo del hecho sería económico. La mujer habría solicitado la devolución de una importante suma, lo que enervó al sospechoso, llegando a reaccionar violentamente. Mucha atención porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral arranca el 1 de abril la primera etapa para reconocer, para poder presentar los partidos y los movimientos políticos. Esto obviamente con mira a las próximas elecciones municipales previstas para el 8 de noviembre. Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria oficial para las elecciones municipales 2020 y presentaron detalles acerca del proceso electoral. La urna funciona con un sistema que tiene una sola boleta, por eso se llama boleta única electrónica. De ninguna manera hay la supuesta utilización de 2 o más boletas. Todas las candidaturas, aunque uno vote 2 candidaturas o vote 8 candidaturas, como en el caso del Partido Colorado, que va a tener sus elecciones de autoridades internas, siempre es una sola tarjeta. Eso quiero que quede bien claro. La tarjeta y la pantalla le van desplegando las candidaturas, se imprime la tarjeta y acá quedan impresas todas las candidaturas y queda grabado en el chip, que después en el escrutinio se pasa una sola vez y se hace el cómputo, de manera que hay un error conceptual en el sentido de hablar de 2 o más boletas. Eso no existe. La máquina es confiable, ya estamos haciendo las pruebas y se da perfectamente. Se imprime y entran las 8 candidaturas, así como si hubiese una elección general, serían 6 candidaturas que ustedes ya conocen: presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, junta departamental y Parlasur. Así que estamos probando, incluso en la pantalla hemos visto a lo que nos preocupaba, que era la cantidad de imágenes que tiene que tener para los candidatos, para el desbloqueo, pero hemos visto que incluso con 38 miembros de la Junta de Gobierno entra perfectamente en la pantalla para la lista nacional. Luego está la lista departamental, que son menos miembros, depende del caudal electoral de cada departamento. Las elecciones simultáneas de los partidos y movimientos políticos están previstas para el 12 de julio, mientras que las municipales propiamente dichas para el 8 de noviembre de este año. Actividades en las que ya serán utilizadas las máquinas de votación. Pero estamos viendo acá justamente la información que nos viene en la zona norte del país. Muchísimas gracias a la gente solidaria, de buen corazón, que como siempre nos extiende esa mano solidaria para apoyar y ayudar a nuestros compatriotas más necesitados. En esta ocasión los beneficiarios son los chicos de la Escuela Virgen de Caacupé, de la comunidad del asentamiento Felipe Osorio, allá en la zona de Yaguareté Forest. Imágenes que tienen que ver justamente con sus donaciones que recibimos acá en Canal 9 y que hoy partió hacia esa zona de la República, allá en lo más recóndito. Gracias, muy contentos, no solamente nosotros por recibir esta respuesta, sino los niños agradecidos con ustedes porque gracias a esto van a tener heladeras, otros enseres, sillas, ropa, realmente en un lugar donde lo más mínimo puede cubrir lo más necesario para alguien. Muchas gracias y de nuevo, realmente destacamos el gran corazón solidario de nuestra mayoritaria teleaudiencia. Seguimos recorriendo el territorio paraguayo en esta oportunidad con SNT Al Natural. Vamos a conocer un poco más de las ecorregiones que tiene nuestro país, todas sumamente bellas y bastante particulares. Aquí los detalles.
Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos, Sociedad Anónima de Campo 9, equipando tu hogar. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Fapacisa, para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Agua Torrente, es vida. Euroimport S.A., repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de marzo Limitada, solvencia y bienestar. Copetrol, vamos. A lo largo de estos años de producción, hemos conseguido una verdadera colección de registros de nuestra biodiversidad y paisajes increíbles de muchos ecosistemas naturales en varios puntos de nuestro país. En este capítulo de SNT al Natural, les invitamos a apreciar todo el potencial de nuestro patrimonio natural. Como en cada viaje, nuestra producción hace una parada estratégica en una de las estaciones de servicios de Copetrol, en donde nos abastecemos de combustibles y aceites para nuestros vehículos. Chaco húmedo, una de las ecorregiones más extensas de nuestro territorio y aún conservado en su parte mayoritaria, puesto que los campos naturales sirven de hábitat a centenares de especies de aves, muchísimos mamíferos y reptiles. Esta vasta región se distribuye desde la costa del río Paraguay hasta una línea conformada entre los humedales de General Díaz hasta Concepción. Las cámaras trampa nos han ayudado enormemente para registrar numerosas especies de aves, mamíferos y reptiles. Ecorregión del Chaco Seco, también vasto territorio salvaje, entre los que podemos mencionar los parques nacionales Defensores del Chaco y Río Negro, en donde se encuentran uno de los territorios más extensos, en donde el jaguar o yaguareté se encuentra hoy con una población particularmente estable, al igual que la de sus presas, como podrán observar en estas imágenes de nuestras cámaras trampa. Aún así, este felino se encuentra en un verdadero conflicto con la ganadería. Los montes altos de Concepción son sitios en donde nuestra producción ha admirado y trabajado incansablemente por el gran potencial silvestre que increíblemente se conserva en la región oriental. Numerosos establecimientos ganaderos de este sitio nos han abierto las puertas para así recorrer, investigar y registrar a la fauna que aún activa en estas extensas serranías, con una variedad de flora increíble, pero que siempre se encuentra en estado de amenaza por deforestadores y cazadores furtivos. Esta colección
selección de imágenes nos hablan de la conservación de su fauna y nos llevó muchos años acceder a estas tomas únicas. La ecorregión del Pantanal Sur también es otro sitio en donde hemos recorrido en búsqueda de las nutrias gigantes a las cuales hemos podido registrar en innumerables ocasiones con cámaras de mano y localizado unas 15 familias estables de esta especie que se encuentra en franco aumento poblacional y que determina la salud de muchísimas especies ícticas. Impactantes paisajes, bellas imágenes de la fauna y la flora que hoy disfrutamos son la muestra del verdadero tesoro de nuestras reservas económicas. Paraguay sigue siendo un país naturalmente exótico con una biodiversidad envidiable que debe ser conservada de una manera sostenible y responsable por nuestras autoridades. Este bloque fue presentado por Zulia Electrodomésticos Sociedad Anónima de Campo 9, equipando tu hogar. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Fapacisa, para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Agua Torrente, es vida. Euroimport S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de marzo Limitada. Solvencia y bienestar.